Así que voy a... Excelente. Entonces voy a detener mi cámara para continuar. Bien, esta es la parte del curso, ¿ya? Vamos a explorar parte de lo que está aquí, pero yo me voy a concentrar específicamente ahorita solamente en la autenticación y autorización en .NET 7. Así que siempre nos estamos actualizando y van a ver todo lo que tiene esto de acá. Claro, no vamos a profundizar en todo, pero por lo menos lo más interesante. Bien, eh, aquí voy a crear mi proyecto. Hay varias formas de crear un proyecto en .NET. Ustedes pueden crear a través del .NET Click, que es esto de aquí. Así que yo puedo escoger aquí, escribir .NET New List. Y acá, por ejemplo, puedo ver todas las plantillas que tengo instaladas en mi computadora. En este caso tengo todo lo que es para web API, Angular, React, etcétera, ¿no? Tengo muchas listas. Y esto es básicamente lo mismo que si yo hiciese por aquí. Create a new project dentro de Visual Studio. Yo puedo escoger aquí ASP.NET Core, Web API, así que es básicamente lo mismo. Vamos a ir por este lado, porque en este aspecto mayormente es para los que ya conocen, ya tienen experiencia. Así que por eso justamente hice esta pequeña encuesta en la que todos ustedes están participando. Vamos a mostrarlo acá para que todos estén a la par. Y acá estoy viendo, ¿ya? De que la mayoría al menos ya conoce .NET, ya tienen cierto know-how de .NET. Y eso es bueno. Es bueno porque el .NET 7 tiene características bien interesantes, sobre todo que hace que el código sea mucho más rápido incluso de ejecutar. Así que tranquilamente puedo ejecutar desde aquí mi proyecto o bien desde acá. Desde acá, desde Visual Studio, ustedes van a poder coger varias opciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear aquí, vamos a poner Webinar Web API, vamos a ponerlo en esta carpeta que acabo de crear. Ok, lo puedo poner aquí, vamos a dar Next. Y acá yo puedo escoger el framework con el cual voy a trabajar, el tipo de autenticación. Esto por el momento no lo voy a utilizar porque esto me añade un montón de código. En este caso, si es que me quiero loguear con el Microsoft Identity Platform o desde unos credenciales de Windows, que no es el caso. Siempre hay que ponerle esto, configurar para HTTPS, para canales encriptados. Tengo Docker instalado, pero no es el propósito de este webinar. Y esto es muy común, ¿no? La mayoría todavía hay un debate aquí si se deben utilizar los Minimal API o debemos usar los controllers. Por default, .NET en este SDK que tiene con Visual Studio está marcada la opción de Use Controllers. Esto quiere decir que puedo dejar de usar los Minimal API, que es una característica nueva que se ingresó a partir de .NET 6. Yo diría que podemos hacer la combinación de ambos, o sea, no necesariamente tiene que ser uno u otro o uno no es mejor que el otro, no. Lo Minimal API es para algo muy específico, ¿no? Por ejemplo, si tienes muchos endpoints y tienes que crear uno en específico que tenga de repente solamente un par de endpoints, entonces yo creo que lo mejor ahí, al menos este es a mi criterio personal, usamos los Minimal API. O si es una entidad muy pequeña o es algo que no demande demasiado. Pero si ya tengo algo mucho más complejo, pues yo siempre voy a optar por los controllers porque hace que el código sea mucho más legible al momento de leer. Y luego tenemos el Enable OpenAPI Support, que esto es para que habilitemos el Swagger, ¿no? Swagger es el estándar, ¿no? Esta paquetería que me va a permitir documentar mi API. Y justamente vamos a ver en la parte de autenticación y autorización cómo utilizarlo desde Swagger. Entonces yo puedo crearlo aquí o bien lo puedo crear acá, o sea, al final va a ser lo mismo. Así que yo puedo colocar acá .NET New Web API y vamos a poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner así, tal cual como le quería poner. Webinar API y vamos a darle Enter y automáticamente se creó. Entonces aquí no me permite coger todas las opciones que ya hablé, pero por default se van a coger todas esas opciones. Eso es básicamente lo que hace este data. Como ya lo estoy creando por el terminal, entonces no va a ser necesario que yo lo cree aquí. Yo tranquilamente lo puedo abrir. Entonces lo vamos a la carpeta, a Webinar API, y acá tenemos el proyecto. Ahí está. Y acá vamos a poder ver que efectivamente estoy escogiendo NetSuite. A pesar de que yo no lo incluyo, la versión al momento de crear el proyecto esto ya viene por default. Y esto es básicamente porque aquí tengo instalado el .NET 7, el último, y también tengo otros SDKs más antiguos
para dar soporte a algunas aplicaciones antiguas que normalmente a veces tengo que dar mantenimiento. Al menos hasta que ya terminen de darse el soporte, ¿no? Por ejemplo, el 3.1 todavía se me quedó instalado. Hace poco migré un proyecto de 3.1 al 7. Fue un reto bastante difícil, por así decirlo, porque había muchas cosas que cambiar. Pero bueno, y eso ya está felizmente, ya que el 3.1 ya no tiene soporte. Bien, entonces vamos a hacer algo bastante simple y sencillo para que podamos verlo cómo implementamos la seguridad. A mí me gusta trabajar mucho con Entity Framework Core porque me permite crear mi esquema de base de datos mucho más rápido que si lo hiciese por queries o todo eso. Entonces vamos a hacer simplemente un par de tablas y luego lo voy a crear la base de datos. Porque encima de eso vamos a agregar el esquema de seguridad. Entonces acá vamos a ponerle Entity y de repente podemos crear una clase que se llame película. Entonces aquí vamos a poner algo muy sencillo. Vamos a agregar aquí un entero. Vamos a poner un ID. Por acá vamos a dar el nombre de la película. Esto a partir de Net 7, bueno, a partir de Net 6, podemos especificar si queremos que un string sea que admita nulos o no. Así que acá lo voy a colocar así. Por ejemplo, podríamos colocar el género de la película, también sea un string, y una fecha que diga fecha de lanzamiento, por ejemplo, ¿no? Ese no es necesario que ponga el default, porque es un string. ¿Ok? Entonces ya tengo algo muy sencillo. Por acá vamos a ponerle, vamos a personalizar un poco. Vamos a poner que esto sea un string length de 100. Y este de acá vamos a ponerle un string length de 60. Ya está. Ok, entonces vamos a crear entonces esta parte y vamos a utilizar la base de datos. Aquí voy a ponerle esta sección. Vamos a usar connection strings. Y acá vamos a ponerle conexión, por ejemplo. O mejor así, MovieDB, así lo vamos a colocar. En mi caso voy a utilizar LocalDB. Esta es una base de datos de SQL Server embebida. MS, SQL, LocalDB. Es una base de datos que viene instalado con Visual Studio. Voy a poner acá Database, Movie Database. Y vamos a usar autenticación Windows. Identity Security, igual true. Listo. Nada más. Ok. Y luego vamos a instalar el paquete NuGet de Entity Frame. Entonces vamos por acá. Y lo más probable es que ahora Visual Studio me quiera recomendar que quiera instalar Entity Framework Core. Ahora, por si se lo preguntan, yo estoy utilizando la ReSharper como plugin de mi Visual Studio. Este es un plugin de pago. Yo se los recomiendo encarecidamente que lo instale porque les va a ayudar muchísimo en el día a día, en el trabajo. A mí me ayuda mucho. Así que, bueno, yo se los recomiendo. No me patrocina, pero se los recomiendo porque es una buena herramienta. Y acá vemos que esta estrellita me marca que quiero instalar Entity Framework Core. ¿Cómo lo sabe? Porque tengo una entidad. Normalmente es el paquete más popular que se instala, ¿no? Esta estrellita viene porque tenemos habilitado, bueno, en mi caso yo tengo habilitado la IntelliCode. IntelliCode es una herramienta que viene dentro de Visual Studio. Perdón, este es IntelliTrace. Acá está, IntelliCode. Entonces, con IntelliCode, yo le puedo decir con un entrenamiento de inteligencia artificial de que me sugiera ciertas modificaciones al código, ciertas modificaciones a la solución, de repente algunos paquetes, etcétera, ¿no? Es bastante útil. Bueno, en mi caso, entonces vamos a decirle que sí, lo vamos a instalar. Y como voy a trabajar con SQL Server, entonces también instalo este paquete. Pero como voy a crear tablas, entonces voy a instalar también este paquete, el design. Perfecto, ya está. Entonces ahora vamos a instalar los paquetes nudes correspondientes. Perdón, ya está el paquete nudes, vamos a instalar, vamos a crear nuestro DB context. Así que acá, vamos a poner folder y vamos a poner DB context. Así lo vamos a poner porque hay un namespace que ya se llama así. Entonces aquí vamos a ponerle movie DB context. Y acá vamos a heredar de DB context. Entonces, como ven, esto que acabo de hacer
¿no? Súper rápido porque utilizo el ReSharper, así que me ahorra muchísimo tiempo en estar buscando las referencias. ¿Ok? Por acá tengo una pregunta que dice, ¿en el mercado de .NET se usa más Entity Framework o Dapper? Yo les recomendaría que aprendan los dos. O sea, ni uno es mejor que el otro. Todos tienen diferentes propósitos. Bueno, entonces acá vamos a crear nuestro constructor y este constructor vamos a ponerle DBContext, options y la misma clase, movie DBContext, option. Y eso acá tenemos que heredar de la clase base del mismo DBContext. Esto es porque el constructor del DBContext no es público, así que acá yo lo hago público y hago que herede y simplemente le pongo nada acá. Ya está asumiendo esta, ¿vale? Y ya lo tengo. Y finalmente acá vamos a colocar, vamos a hacer un override, un model creating, y acá vamos a ponerle model builder.entity y acá vamos a añadir la clase película. Ok, y acá vamos a ponerle, no, mejor no, así no, más rápido, no marearlo demasiado, porque la idea es hablar de seguridad. Mejor. Hay varias formas de implementar esta parte, ¿ya? Esta es la más fácil de todas. ¿Okay? Simplemente hago referencia a la clase película. ¿Por qué? Porque la clase película automáticamente ya tengo la definición de esto y esto, ¿no? Y esto por convención, al ser un entero y al llamarse ID, esto automáticamente lo va a tomar como un entero y este además va a ser la llave primaria y además va a tener un autoincremental, ¿no? Eso es por convención. ¿Listo? La tabla se va a llamar película, así de simple. Entonces vamos a ello. Esta clase la voy a sacar, no me gusta. Para mí es un mal ejemplo para enseñar .NET. Este controller también se va. Lo saco. Perfecto. Muy bien. Y ahora que ya lo tengo así, vamos aquí al program. Y acá voy a añadir antes del build. Vamos a poner builder.addDBContext. No, builder.services.addDBContext. Está. Y acá le vamos a decir movieDBContext. Y acá vamos a ponerle las opciones. Con expresión lambda vamos a configurar aquí. Use SQL Server, ahí está. Y acá le vamos a poner la conexión, ¿no? En este caso sería configuration, vamos a poner get connection string, y le puse moviedb. Y acá le ponemos el punto y coma. Listo, ¿no? Entonces nos aseguramos que se llama moviedb. Esa es, entonces el connection string se llama moviedb. Y eso lo vamos a pasar como parámetro a esta función use SQL Server. Y esta, por consiguiente, le pasa a este parámetro DBContext Options Builder, lo cual quiere decir que va a crear una instancia de la clase DBContext, la cual hemos creado por acá, que recibe como parámetro justamente eso. Y esta automáticamente va a tomar toda la configuración y vamos a crear la tabla. Entonces, desde acá, desde el terminal aquí, podemos hacerlo aquí, pero si esto se ve muy pequeño, mejor lo hago aquí, ¿no? Entonces, acá voy a situarme en esa misma carpeta. ¿Ok? Y ahora voy a poner la herramienta de .NET EF. Veamos que tengo instalada la versión 7.03, entonces vamos a crear nuestra base de datos. Entonces aquí vamos a ponerle, entonces acá vamos a crear una migración. Vamos a ponerle Initial Migration. Entonces pongo Enter simplemente. Ajá, tengo problemas para... Eso acá. Veamos. ¿No? Ah, cosa curiosa. Bien, entonces, bueno, acá me dice que necesito actualizar mi herramienta, no hay problema, así que la vamos a instalar. Tool, update, .NET, -F, global. Ya está. Entonces ya se creó. Y lo que acabo de hacer con este comando, ¿ya? Es que dentro de mi proyecto se ha creado una carpeta llamada Migrations, en la cual tiene toda la información acerca de esa tabla que iba a crear. Por ahora vamos a borrarla, porque estaba con una herramienta desactualizada, así que lo voy a volver a disfrutar. Perfecto, ahora sí. Y si checo aquí, ahora vamos a ver que tengo la versión 7.05, ¿no? Que es justamente el paquete Noodle que acabo de instalar.
Muy bien, entonces acá ya se tiene que haber recuperado la carpeta Migrations y acá tenemos la migración. No voy a ahondar demasiado en esto porque asumo que varios ya han trabajado con esto. Ok, a ver, por acá tengo una pregunta que dice, habla sobre LocalDB, es como un H2. No sé qué es un H2, como que debe ser un servicio de Amazon. Pero básicamente LocalDB es un SQL Server embebido dentro de la computadora. Solamente viene instalado si instalas Visual Studio. O sea, quiere decir que si quieres programar con .NET dentro de Linux, no vas a tener LocalDB. Una base de datos en Java. Bueno, no sé Java. Ok, entonces acá tenemos, se va a crear mi tabla películas, ¿no? Y toma el plural, porque no he configurado que no use el plural, así que va a usar películas, a pesar de que mi entidad se llama película. Es un ID, es un identity, y va a tener dos columnas de string y una fecha de un datetime. ¿Ok? Eso es lo que ahorita me importa. Y ahora vamos a llamar a .NET y decirle, hey, crea la base de datos. La base de datos todavía no existe. Entonces, con este comando, vamos a crear la base de datos y va a crear las tablas, ¿no? En este caso una sola. Perfecto, entonces ya tengo mi tabla y yo me puedo conectar a través de SQL Server. Voy a abrir acá en Visual Studio. Vamos por acá, LocalDB, Databases, ok. Y acá tengo Movie Database, ahí está, Tables. Y tengo dos tablas, Migration History, que es una tabla que mantiene el histórico de todas las migraciones que se han hecho. En este caso, la primera migración contiene la tabla de película. Y ahí está, ¿no? Así se llama Initial Migration, porque ese es el nombre que yo le di. Por acá tenemos que yo le puse Initial Migration. Esa, y la tabla películas que tiene justamente las columnas que especifiqué hace un momento. Entonces, para mí, como les mencionaba, para mí esto es mucho más rápido que tener que hacer todo el script, hacerlo a mano, porque al menos en mi estudio no me gusta tanto como para crear tablas, ¿no? Se pierde tiempo y hay gente que tendría que memorizarte toda la sintaxis para crear. Otros utilizan el designer, pero eso también demora, y ahora no me gusta tanto, así que yo prefiero hacerlo por esto. Es un gusto personal, ¿ok? No estoy diciendo que lo otro no sirva. Cada profesional trabaja a su manera. Muy bien, entonces ya tengo ahora entonces esto y yo puedo trabajar ahora haciendo un controller. Así que acá voy a crear un controller y primero vamos a probar toda esta información. Entonces vamos a ponerle aquí películas controller y acá vamos a ponerle que herede de controller base. Acá vamos a ponerle API controller y vamos a dar una ruta. En este caso va a ser API, películas, bueno, mejor así, control. Ya está. Entonces, esta es mi ruta y sobre esta vamos en el constructor, vamos a hacer referencia al DB context. No es la mejor práctica, pero por temas de tiempo, vamos a ponerlo así. Entonces, implementamos este field y vamos a hacer un get. Entonces, vamos a poner el public async, task y action result y vamos a poner acá get. Vamos a hacerlo sin parámetros, sin nada, así nomás. Y aquí vamos a crear una lista, ¿no? Vamos a poner un query y básicamente es content.set de película y puedo ponerle to list async, pero acá me olvidé de ponerle la wait. Siempre cuando trabajen con un API es recomendable utilizar programación asíncrona, nunca utilicen la programación síncrona como tal en un API. ¿Por qué? Porque un API va a estar corriendo en un servidor y van a haber potencialmente muchos clientes, no solamente uno. A menos que sepas que solamente un solo cliente se va a conectar, bueno, pues ahí se perdona el tema de la síncrona. Pero si vas a tener muchos usuarios, lo ideal es que siempre esto sea asíncrono. Ok, entonces aquí tengo la lista de películas, que ahorita, bueno, la tabla está vacía, y vamos a poner un return, ¿no? Un OK, que simplemente me devuelve la lista y punto. Ya está. Y vamos a hacer una inserción súper rápida también. Vamos a poner acá el task y action result, y acá vamos a darle un post. Y en este caso voy a recibir el parámetro película. Entonces vamos a poner aquí el request. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle aquí await context at async y vamos a añadir esa película. Así que como request, esto lo va a añadir a la colección y luego lo voy a salvar en la base de datos y vamos a retornar un OK. Y podemos retornar quizás el ID del registro que se acaba de crear.
¿no? Así que yo le puedo colocar aquí, que diga request, punto, ¿no? Después que se graba. ¿Ok? Ya está. Así de simple, ¿no? Vamos a agregar, leer, agregar, leer, agregar, leer. Nada más. Vamos a basarnos en eso. Entonces vamos a probar el API por primera vez. Entonces yo puedo escoger aquí, correrlo desde Visual Studio directamente, o bien desde la ventana de comandos. Vamos a hacerlo por acá, que es más rápido. Ya está. Entonces acá tenemos nuestra primera API, ¿no? O sea, Webinar API, y tengo dos endpoints. Uno para listar las películas y otro para insertarlas. Como no tengo ninguna película, porque la tabla ha sido creada vacía, entonces vamos a crear nuestros registros. Entonces, por ejemplo, bueno, el ID no lo he especificado, así que no hay problema. Entonces acá vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, Top Gun Maverick. Vamos a aumentar la letra para que se vea mejor. Ahí está. Entonces vamos a ponerle aquí género, acción. Esto podría estar en otra tabla, pero por tema de espacio y de tiempo. Vamos a poner que se lanzó en 2022, si no me equivoco, creo que fue en agosto. O sea, con el 14. Ya, sin hora, sin fecha, sin nada. ¿Ya? Y vamos a darle execute. Entonces me dice que tengo un 1. Y recordemos que en el código yo le puse para que me retorne el ID del registro creado. En este caso ya tengo el ID 1. Y si yo checo por aquí, ¿ves? Si yo checo por acá, entonces en la consola de ejecución me dice que se hizo el insert into en la tabla. Esto quiere decir que ya se insertó. Por lo tanto, si yo hago un select a la tabla películas, porque así se llama la tabla, entonces voy a ver que efectivamente se creó. Entonces vamos a continuar, vamos a añadir tres registros más y luego vamos a añadir la parte de seguridad, cómo limitar estas funcionalidades. ¿Ya? Entonces acá tenemos este, y vamos a ponerle una más. Por ejemplo, esta vamos a ponerle que sea ciencia ficción. Y vamos a suponer que se ingresó en junio, no sé, cualquier día. Vamos probando. Uy, se fue el mouse. ¿Ok? Y vamos a poner Pinocho, Guillermo del Toro. Y esto vamos a ponerle animación. Aunque este más es drama. Y esta es, sí me acuerdo que se estrenó en septiembre o octubre. Vamos a poner aquí, 24. ¿Ok? Listo. Entonces acá voy a checar que tengo el número 3. Perfecto. Y este endpoint entonces me tiene que traer todos los registros. Ahí está. Top Gun Maverick, Avatar de Ciencia Ficción y Pinocho Guillermo del Toro con sus respectivas fechas. Muy bien, ¿no? Así de simple, rápido y ya sin hacer tantos scripts, ya tengo mi base de datos con mis datos. Perfecto. Ahora vamos a implementar la seguridad. Supongamos que yo necesite proteger este endpoint en el cual yo no debe permitir que los usuarios que se registran automáticamente ya tengan acceso a escribir registros sobre películas. Yo quiero que esto no se escriba con usuarios no autorizados, pero sin embargo sí quiero que lean. Entonces vamos a implementar esa parte. Para implementar esa parte, en realidad no es nada del otro mundo. ¿Ya? Vamos a implementar aquí. Vamos a crear sobre este mismo. Voy a instalar un paquete nube. Vamos a esperar que cargue. Ajá, ya cargó. Y por acá tenemos este de acá, JWT Better. Este es el JSON Web Token, este es el que voy a implementar ahora. Vamos a instalar este paquete. Ok, perfecto. Y ya está. Y por acá tengo sugerencias para actualizar. El OpenAPI, bueno, esto vamos a actualizarlo. No hay problema con actualizarlo. Ya está. Ajá, nada más. ¿Listo? Y ahora vamos a implementar acá la parte de autenticación. Por lo general, acá tenemos dos partes. Tenemos la parte de los servicios y tenemos acá la parte del pipeline, que eso es lo que va a correr todos los middleware dentro de nuestro API. Así que tenemos que asegurarnos de que, en este caso, voy a utilizar
autenticación y la autorización. Entonces, primero es la autenticación. Use authentication. Yo primero me autentico, después me defino los permisos, ¿no? O sea, quién entra y quién no entra. Ahora, existen muchos paquetes para poder añadir autenticación. En este caso yo podría utilizar de la ASP.NET Identity, pero tratemos de no ahondar demasiado en ese y simplemente vamos a añadir el servicio de autenticación. O sea, no necesariamente tiene que ser con eso. Así que vamos a añadirlo por acá. Y después del DB context, vamos a poner acá builder.services.add add authentication. Ahí está. Entonces aquí vamos a definir qué tipo de autenticación. Entonces vamos a poner default authentication scheme, vamos a ponerle ya, y acá vamos a poner default channel scheme, igual, mismo valor. Entonces acá estamos añadiendo el tipo de autenticación. Existe mucho, ¿no? Puedo hacer OAuth, bueno, en el caso que quieran utilizar en una web, ¿no? Si quieres loguearte con redes sociales. Pero como este es un API y no tiene interfaz gráfica, entonces yo lo voy a definir así. Y luego acá vamos a ponerle add JSON Web Token, better, ahí está, acá en la extensión LAMP, entonces yo voy a especificar cómo me voy a autenticar. Para autenticarme yo necesito tener una llave que me permita definir cuál va a ser la autenticación, o sea, una llave que permita encriptar. Y esa encriptación automáticamente lo va a manejar el mismo .NET. Por ahora lo vamos a colocar acá, voy a crear una sección por aquí, vamos a ponerle JSON Web Token. Y acá vamos a ponerle por ejemplo, secret key. Y acá puedo colocar una llave cualquiera. ¿Ya? Hay algo que a mí me gusta mucho. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden crear cualquier texto. Por ejemplo, vamos a poner, en este webinar aprendí más de lo que esperaba. Esta va a ser mi llave. Pero esto yo lo voy a codificar en base 64. Así que lo copio. Y ese va a ser mi secret key. Ok, vamos a poner el audience. ¿Quiénes son los que están autorizados? En este caso, localhost. Y luego vamos también a poner la autenticación emisor de la autenticación. En este caso vamos a poner micrófono. Está. Entonces aquí voy a especificar justamente eso, ¿no? En una variable voy a capturar UTF-8, vamos a poner get bytes, porque esto pasarle con un array de bytes. Y vamos a poner builder.configuration en la sección de JWT y vamos a ponerle secret key. Ese es el nombre que yo le puse. ¿No? Y si esto tiene algún error, pues entonces lanzamos una excepción, ¿no? Vamos a ponerle, si esto es nulo, entonces lanzamos vamos a ponerle invalid operation exception. No se configuró el secret key. ¿Está? Entonces acá, en X, en los validation parámetros para el token, vamos a ponerle aquí que quiero validar. Pues vamos a validar el emisor, validate issue, ¿no? Que sí lo valide, que valide la audiencia, acá sería true. Vamos a hacer que valide el tiempo que le toma al token. El token siempre tiene un tiempo, después lo vamos a definir. Vamos a validar el signing key. Luego vamos a validar el nombre del emisor, ¿no? En este caso también viene de la configuración. Y acá le vamos a ponerle issue. Y vamos a poner valid audience, también parecido. Entonces, builder.configuration, WT, y acá pongo audience. Y vamos a ponerle new symmetric security key y le pasamos el key. Y acá voy a recuperar la variable. ¿Ya está? Listo, entonces ya añadí el servicio de autenticación. Acá me pasó una letra. ¿Okay? Entonces ya aquí he validado. Ahí viene el build, perfecto. Y listo, creo que nada. Sí.
Ya. Entonces aquí ya añadí el tema del esquema de autenticación. Ahora, ¿cómo me autentico? Entonces vamos a crear un controller. Vamos a poner user control. O usuario, me pedía que estamos haciendo en español. Usuarios control. Entonces acá vamos a crear nuestro esquema de autenticación. Vamos a poner el controller base. Igual que es un API controller. Acá vamos a dar una ruta y vamos a poner API. Y vamos a poner acá controller. Este acá controller va a tomar el nombre del controlador, quitando la palabra controller, obviamente, ¿no? Y acá, ya, por ahora que no haya nada en el constructor, vamos a validar así muy simple, como les comentaba, hay un paquete Nube para implementar toda la tabla de usuario y todo lo demás, pero no crearlo a mano, pero por ahora solamente quiero mostrarles la parte de la autenticación. Así que vamos a quitar esto y voy a colocar obligation task y action result y vamos a ponerle login. ¿Okay? Este va a tener que recibir un usuario y password. Entonces acá vamos a colocarle, vamos a ponerle login de Teo Request. Es una clase que todavía no existe, lo vamos a hacer. Y acá yo voy a recibir el usuario y el password. Aquí entonces voy a crear, para ir rápido, Teo. Y acá vamos a añadir un record. Si no saben qué cosa es un record, record es una clase inmutable, así que acá vamos a ponerle Teo login request. Ahí está. Y acá vamos a añadir dos parámetros. Entonces vamos a poner username y password. Así de simple. Le puse login de Teo request. Ya. Entonces ahí está. Ya recupera. Y va a recibir esos dos parámetros. Así de sencillo nada más. Ajá. Y vamos a hacer una validación un poco tonta, pero que esto luego ustedes lo pueden reemplazar. Vamos a poner acá. Reemplazar por un match en la base de datos. Por temas de tiempo, no lo estoy haciendo acá, pero básicamente vamos a poner, ¿no? Vamos a poner sí, request, no, este no es necesario porque no va a venir con nulo. Vamos a poner, si el username es admin y el password, vamos a poner acá que sea igual a así. Entonces, voy a dar por entendido que es válido, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a guardar en una variable. Vamos a poner valid login. ¿Ya? Y esa va a ser mi validación. Entonces, en caso que esto no esté bien, o sea, no son las credenciales correctas, entonces yo tranquilamente puedo decir, vamos a lanzar una excepción en que diga usuario y clave incorrecto. Como les digo, esto es solamente una validación tonta, nada más es un if, pero lo que importa es cómo yo me autentico, ¿vale? Así que en ese lado descuiden, no crean que el profesor está loco. Entonces aquí voy a crear una variable, vamos a ponerle expiración. Lo vamos a crear a través de la fecha actual, ahí está en punto .now. Vamos a ponerle que el token, ya, la expiración va a durar un día. ¿Ya? Esto quiere decir que yo me puedo autenticar y esa autenticación va a durar un día, 24 horas, a partir de ahora. Entonces, siempre en todo login, yo voy a llenar la información que se llaman los claims. Los claims es los datos que yo voy a exponer para que me autentique. Así que voy a crear una lista, una lista de claims, como un arreglo, ¿ya? Y acá vamos a especificar new claim, y voy a colocar claim types, ¿está? Y vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre, pongamos, ¿no? Ya me autentiqué, voy a colocar aquí administrador del sistema. Eso tranquilamente puede venir de la base de datos, ¿ya? Vamos a ponerle también, por ejemplo, en los claim types, por ejemplo, un email, que puede ser, por ejemplo, admin@microsoft.com. Y luego la fecha de expiración, ¿no? Claim types, y acá vamos a poner expiration. Y entonces acá vamos a poner expiración, to string, y acá lo voy a mandar así, ¿no? 4 dígitos para el año,
2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día, y en formato de 24 horas. Así vamos a mandar el claim. Listo. Nada más, 3 datos, nada complicado. Y luego acá vamos a crear del token JSON Web Token. Bueno, valga la redundancia. Entonces aquí vamos a crear. Bueno, y algo que me está faltando aquí es que en este constructor tengo que tener acceso al iConfiguration. Configuration. Se lo inyecto, ahí está, porque quiero acceder al archivo de configuración donde tengo justamente los datos, ¿no? Así que acá yo puedo crear, ¿no? Llave simétrica, y le voy a decir new, symmetric, perdón, symmetric security key, y lo voy a obtener, al igual que hice en el otro lado, UTF-8, get bytes, y lo vamos a sacar de la configuración. En este caso vendría de JSON Web Token Security. Entonces aquí vamos a ponerlo, ¿sí? Ahí está. Pero como sé que esto es nulo, no es nulo, le pongo el signo de admiración, así que evito ese warning. ¿Okay? Y vamos a crear ahora las credenciales. Entonces vamos a poner new signing credentials, ¿ok? Vamos a pasarle como parámetros symmetric key y vamos a utilizar el algoritmo GMAC SHA-256, este de acá, es el más conocido. Ahora, el JSON Web Token tiene 3 partes, el header, el payload y el token. Entonces, en el header, vamos a poner acá, crear una clase, JSON Web Token Header, y vamos a pasar en este header las credenciales. Luego, en el payload, que es el contenido, vamos a añadir una clase de JSON Web Token Payload, y acá vamos a poner el issue, ¿no? En este caso sería configuration, la sección es JSON Web Token, y ponemos el issue, el emisor. Y vamos a poner también así. Luego vamos a añadir el audience. Así que acá también sería JSON Web Token, audience. De la misma manera. Luego tenemos que colocar los claims, que lo puse en una lista, en un array. La fecha en la que se crea este token, en este caso sería la fecha actual, está en .now. Y luego la expiración. Entonces con eso ya tengo mi payload. Ahora vamos a crear el token. Así que en ese token vamos a poner, ahí está, en JSON Web Token Security Token, y voy a colocar el header y el payload, ¿no? Son objetos que obtienen los dos. Y luego vamos a crear un objeto, vamos a poner acá una variable, voy a poner acá response, y aunque este podría crear una clase, pero vamos a dejarlo así. Vamos a hacerlo más simple. Vamos a poner return, vamos a devolver un OK si es que todo está bien, ¿no? Si es que el login es perfecto. Y vamos a añadir un tipo anónimo, pues, yo podría crear una clase, ¿no? Pero vamos a ponerle que devuelva la palabra token y ese de acá va a contener el token serializado como string. JSON Security Token Handler, write token y el token. Ahí está. Acá podría colocar, por ejemplo, success, como que todo está bien, así que vamos a poner el true. Y eso es lo que va a devolver mi objeto. Pero como acá tenemos un throw, entonces vamos a meterlo todo esto dentro de un try catch. Vamos a volverlo en un try catch. Supongamos que por alguna razón algo sale mal acá, entonces tenemos también que devolver un objeto concreto, ¿no? Entonces podemos devolver un bad request con el mensaje, pero también puedo devolver un tipo anónimo, pues, claro, que diga de repente error message, con el mensaje de error, podemos poner details, ¿okay? Algo aquí que diga la autenticación no tuvo. Y podemos colocar aquí success, por ejemplo, false, ¿no? No tuvo éxito y simplemente cayó. ¿Ya está? Creo que nada me olvido, sí. Ya. Entonces ya tengo un login implementado dentro de mi código. Y por acá, olvidando, que como esto le he puesto el lacing, entonces me va a molestar un poco. Pero le voy a quitar el lacing porque por ahora no estoy utilizando nada de síncrono aquí. Aunque
y deberíamos hacerlo así. Vamos a ponerle task. Result. Y acá le vamos a ponerle. Ajá, ya no hay error. Y lo mismo acá. Wait, task. Result. Hagamos el paréntesis aquí. Listo. Entonces ya no hay warnings. Quitamos esto y ya tengo entonces mi logro. Podría crear un método de registro, pero como ya les mencioné, no estoy haciendo ningún tema de validación si es el usuario o no. ¿No? O sea, acá simplemente usuario y clave incorrecto y punto, se acabó. Ok, entonces ya tengo entonces la parte de implementar de login. Y probemos cómo funciona, cómo se ve. Entonces vamos a volver a correr la aplicación. A ver, por acá, mientras va corriendo, hay una pregunta. ¿Por qué los récords son inmutables? ¿Eso quiere decir que después de que lleguen al controlador ya no se pueden manipular y también es buena práctica? Por supuesto que sí. Por ejemplo, para estos casos es bastante útil los récords. Porque en lugar de crear toda una clase con todos esos parámetros, ya, entonces yo puedo especificarlo en una simple línea. Pero esto, claro, que también tiene sus limitantes, ¿no? O sea, si tú tienes un objeto que recibe, no sé, pues más de 5 parámetros, mejor que tener una clase. Si no, pues seguir utilizando el record. Va a depender en realidad del escenario. Pero la ventaja del record, que es inmutable, quiere decir que si yo recibo este parámetro, entonces internamente en el código, yo no puedo cambiar su valor de lo que ya viene acá. Y entonces esto es lo más idóneo para objetos de teoría. Entonces acá tenemos entonces el API, ajá, tenemos un error acá. Veamos cuál es el error. Handle exception, ambiguous HTTP. Ok, ya. En el login. Ya. Lo que pasa es que yo he puesto acá login, pero esto no tiene ningún nombre y yo tengo que ponerle acá. Este tiene que ser un post. Y además le vamos a colocar acá como nombre el login. ¿Vale? Entonces, no, el Swagger no lo puede interpretar. No soy adivino, no sé. Quieres hacer un post, un get o un put. Ahora sí. ¿No? Entonces tenemos usuarios, login. Muy bien. Y vamos a probar. Vamos a ver si se crea el token o no. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, admin, y vamos a poner un 2, 3, 4. Esto debería fallar. Entonces tenemos un error 400, el usuario y clave incorrecto, la autenticación no tuvo éxito. ¿Ok? Ya sé que no funciona. Y ahora vamos a colocar nuestro password súper seguro que se llama password. Entonces ahora, creo que no le puse correcto. Password. La A es con mayúscula. Este es case sensitive. El parámetro no puede ser nulo, parámetro en la autenticación no tuvo éxito. Ahorita vamos a ver dónde ocurrió el error. ¿Se ves? Aquí, tampoco acá. Ok, veamos dónde es que se produce security key. Vamos a ver nuestro archivo de configuración. Secret key, no security key. Entonces el problema es acá. Entonces puedo guardar, acá le doy clic en el fuego, que dice que va a ser el home reload. Ok, y volvamos a probar. Entonces, vamos a volver a probar acá. Admin, password. Ahí está. Entonces ya tengo mi token. Y es perfecto, ¿no? Ya tengo un token y este token yo puedo incluso hasta validar. Puedo entrar a una página que se llama jsonwebtoken.io y acá puedo pegar ese token y acá voy a ver que está en tres partes. La primera parte, que es el algoritmo que se está utilizando. Este vendría a ser el token como tal con sus claims. En este caso tengo un claim que era name, que se llama administrador del sistema. El otro claim era el correo electrónico. Y el último claim es la fecha en la que expira. En este caso hoy estamos 13 y esto quiere decir que mi token vence mañana, 14. Ahora, esto es la autenticación. Ahora, ¿cuál sería la autorización? Entonces, para autorizar, en este caso, como yo mencioné, ¿cuál era el caso que yo había planteado? Era decir que yo debería proteger los endpoints de la creación de películas, ¿ya? Solamente limitado a aquellos que se han logueado únicamente. Y lo puedo cambiar, claro que sí. Entonces, vamos a detener acá el código, ¿ok? Y yo puedo colocar ahora
dentro de usuarios controller, perdón, películas controller, yo puedo hacer que puedo proteger todo el controller como tal y decir, ok, nadie que no sea autenticado no puede obtener esta información. Entonces yo le puedo poner así. Acá simplemente le digo authorize. Y ya está. Entonces, supongamos, yo vuelvo a ejecutar esta parte. Ok. Y quiero ahora. Y me sale con un error. Response status 401. Quiere decir que no estoy autorizado. No me puedo loguear. Bueno, no estoy logueado. Ahora, el hecho de que yo ponga esto y me loguee, vamos a poner esto de nuevo. Lo único pesado de esto es que no me gusta, es que pues, siempre que pierdo un poquito de tiempo ahí, vamos a pegarlo ahí. Ok, ya. Ah, acá, la D era mayúscula. Sí, perfecto. Ok, entonces voy a copiar nuevamente esto. Ya, vamos a reducirlo un poquito nomás. Ya, entonces ya me autentiqué, ya me devuelve un token, pero como ese token no lo utilizo, entonces acá me va a seguir mostrando el error de que no me he autenticado. Unauthorize es el 401. O sea, no estoy autorizado para utilizar, por lo tanto tampoco podría yo crear una película. Porque yo he protegido el endpoint a nivel de todo el control. Esto quiere decir que la autorización me impide hacer ambas cosas. Supongamos que yo quiero hacer de que este código ya solamente esté protegido únicamente la parte de la edición, ¿no? O sea, crear nuevas películas. Entonces yo puedo decir que acá solo en este caso puedo poner allow anonymous. Entonces solamente este action, ¿no? Este es un endpoint, ¿no? Solamente este permite utilizarse sin autenticarse. Entonces vamos a probar por última vez antes de modificar el código. ¿Ok? Entonces sin autenticarme, ya puedo leer la información. Sin embargo, este otro no voy a poder. Voy a dejarlo así, tal cual como está, string, no importa, pero no puedo, ¿ok? Porque eso es lo que he hecho, he protegido. Ahora, como ya les mencioné, el hecho de que yo utilice este endpoint y me loguee, solamente me devuelve un string y punto, porque los endpoints, perdón, en este caso los APIs, no tienen estado. O sea, no es como una aplicación web de ASP.NET MVC donde tú puedes guardar de repente una sesión, un cookie o algo, ¿no? En un API no hay sesiones, no hay cookies, no hay archivos, no hay local stores o session stores, no existe, porque no es su contexto, no es su ámbito de desarrollo de los APIs. Entonces, por lo tanto, digo, ¿cómo le puedo decir que quiero loguearme a partir de acá? Entonces, nosotros podemos configurar Swagger, ¿ya? Para que refleje esa configuración. Ya, vamos por acá al archivo program. Y por acá hemos visto que esto estaba por default, ¿no? Este de aquí. builder.services.add swagger Entonces, este Swagger Gen tiene una configuración especial que no viene por default cuando le ponemos autenticación y autorización a nuestro código. Ahora voy a corregir este warning. Ahora sí. Entonces acá vamos a ponerle, por ejemplo, en la letra C, ¿no? Vamos a crear la especificación. Entonces acá vamos a poner Swagger Doc y acá le voy a colocar en la versión 1 de nuestra API, vamos a ponerle New Open API Info y acá vamos a colocar Title. Entonces vamos a ponerle acá películas API. ¿Okay? Así se va a llamar. La versión va a ser la versión 1. ¿Okay? Luego acá le puedo decir Add Security Definition. Y acá le voy a decir que es better, porque ese es el tipo de autenticación que yo le di. Entonces acá vamos a ponerle Open API Security Scheme. Y acá vamos a añadir el description. Por ejemplo, vamos a ponerle autenticación con JSON Web Token en Swagger. Luego vamos a ponerle el nombre, que sería Authorization. Vamos a ponerle que esto tiene, los parámetros de entrada tienen que ir en el header. Siempre que utilizamos un JSON Web Token, en el header tenemos que pasar el esquema de autenticación. Y luego acá en el tipo vamos a ponerle que sea HTTP, ¿no? Porque como ya les dije, esto es una API. Y el esquema vamos a ponerle better. Y luego acá vamos a poner better format.
es JSON Webtop. Así. Luego, acá vamos a poner Add Security Requirement, en el cual ponemos este objeto y vamos a colocar acá, tenemos una lista, bueno, en este caso sería un solo item, y vamos a ponerle Open Security Requirement, Open Security Scheme, sería. Ajá. Ya, y en este vamos a colocar Reference, New Open API Reference. Ustedes se pueden guiar por la documentación de esto. Al final es casi parecido en todos. Entonces acá vamos a ponerle que es el Security Scheme. Y vamos a poner el ID. Y sería de... Ahora, en un ambiente de producción, ¿ya? Siempre podemos tener lo que son el scope. Entonces acá no tengo ningún scope. ¿Qué cosa es el scope? Pues básicamente, vamos a tener esto vacío. No tenemos ningún scope. Ya está. Entonces los scopes es cuando tú defines qué partes de tu aplicación van a tener autenticación, qué partes vas a loguear. Pero como en este caso no es muy complejo, solo tengo un solo controller, entonces simplemente le pongo array.empty string y listo, se acabó. No hay más configuración que añadir. Entonces vamos a volver a correr el API. Y ahora vamos a ver que tengo un botón nuevo que dice Authorize. Y luego acá cada endpoint tiene un candadito. Entonces, nuevamente, ¿no? Si voy por acá y checo en esto, entonces me permite traer la información porque es el log anónimo. Entonces ahora, yo sé que esto lógicamente va a fallar si lo intento correr. Entonces primero me voy a autenticar. Vamos a poner tryout. Entonces vamos a copiar esta parte. Me voy a loguear. Voy a copiar el token. ¿Ok? Y ahora, acá voy a poner authorize. Y me pide cuál es el valor del token. Entonces voy a poner este. Entonces ya me dice que ya estoy logueado. Y ahora el candado está cerrado. Entonces, ahora que voy a intentar crear una nueva película, entonces supongamos que ahora yo quiero poner, por ejemplo, no sé, el menú. Hay una película que se llama El Menú, o Anna Taylor-Joy. Vamos a ponerle que es un thriller. ¿Ya? Y vamos a poner que a cualquier fecha, lo de menos. ¿Ya? Se estrena en enero. Vamos a execute y ya lo creo. Pero acá vamos a ver la diferencia. Que al momento de hacer la autenticación, perdón, la autorización, entonces acá tenemos que en el header, en la authorization se coloca la palabra better, un espacio, y aquí viene el token. Y eso está en el header. Entonces nosotros dijimos que cuando se tenga que validar, tiene que validar el header. Entonces ya el simple hecho de colocar acá el authorize, ya le coloca el header aquí, y ya me permite loguear y tranquilamente ya puedo utilizar este endpoint directamente desde Swagger. Entonces, esta configuración es únicamente para Swagger. O sea, si yo intentase utilizar este endpoint por fuera de Swagger, ya sea con Postman o cualquier otra herramienta para probar APIs como que se llama Swap UI, por ejemplo, no voy a poder porque necesito pasar el token, ¿no? Entonces, con Postman esto es mucho más fácil, claro. Pero ustedes ya saben que ahora pueden autorizar desde Swagger con estas simples líneas de código. Así es simple. Y está. Y es así como terminamos este webinar. Preguntas. Pues hemos acabado a tiempo. Disculpe, muchas gracias por este webinar. Mi nombre es Luis Ceballos. Eh, yo llegué un poquito tarde y no sé si es posible que me pueda pasar el video grabado. Es que al principio no sé cómo creó todo, entonces tampoco quería interrumpir, pero se ve que realmente domina el tema, se lo ve que no es tan complejo, ¿no? Gracias. Ya, gracias más bien por tu comentario. Bueno, en realidad es cuestión de práctica. O sea, al inicio también yo me perdía un montón, pero lo he hecho tantas veces que ya hay algunas cosas que ya me memorizo, una que otras partes sí me confundo. Por ejemplo, como vimos por acá, que en usuarios controller yo había puesto por aquí, no me acuerdo qué palabra puse aquí, eh, security key puse, ¿no? Y era secret key, salió un error que ni siquiera tenía mucho sentido, simplemente el parámetro ese es nulo. Sí, otra Probablemente al pregunta. primero que le salga va a decir, ¿qué es eso? Sí, Yo una diga, ya me pregunta. lo Yo sé. vi uno de sus videos en YouTube en donde hizo algo muy chévere. Usted creó un proyecto
en Ubuntu, Sí, asimismo un API. También se puede hacer sí. lo mismo con lo que hizo en este momento. Los mismos pasos que he hecho aquí es exactamente igual en Linux. Y lo Por hizo ejemplo, con yo como, Studio Code de paso. sí, claro, puedo utilizar Visual Studio Code, puedo usar Rider. Mira, acá tengo todos los comandos. Ya, acá vamos a ver, este es el primero. Tengo que crear la carpeta, ya. Este comando de aquí, .NET New List, me permite mostrar la lista de todas las plantillas que están instaladas en mi computadora. Esto es porque yo tengo el SDK instalado en mi computadora. Entonces, por lo tanto, me va a salir la lista de los paquetes que yo puedo instalar. En este caso, yo he creado el proyecto Web API. Entonces, yo pongo, acá está el comando, .NET New, Web API, /o, que significa output, significa salida. ¿Qué nombre le quiero dar? Webinar API. Ese es el nombre que le he dado. Entonces, si yo voy a Visual Studio y detengo esto de acá, ahí está, Webinar API. O sea, no hay demasiada ciencia. Esto vamos a guardar. ¿Ok? Y ya está, ya lo creo. Es bastante simple. La otra forma es crearlo por Visual Studio, pero en este caso, para este webinar en específico, lo he hecho por acá. Así que este mismo comando, exactamente con los mismos parámetros, lo puedes hacer en Ubuntu. Te invito a que revises nuevamente ese webinar, lo compares con el que estamos haciendo ahorita, y vas a ver que básicamente son los mismos pasos, es idéntico. ¿Ok? Y por acá yo hago la creación ya de la base de datos, ¿no? Con esto me aseguro de que la herramienta de TT Framework Core esté instalado, ¿no? A mí me gusta utilizar bastante las líneas de comando, porque si yo me acostumbro a esto, eso quiere decir que si yo tengo que desarrollar en un ambiente en Linux, entonces es exactamente lo mismo. Ahora, de repente, muy probablemente la gran mayoría dirá, bueno, no es que me vaya a poner a trabajar en Linux y voy a seguir trabajando con C Sharp. Probablemente no sea tu caso, pero probablemente sí. Y cuando te toque, pues lo vas a tener que hacer. Entonces, en mi caso, yo hago bastante freelance con muchos clientes extranjeros y hay clientes que realmente no les gusta trabajar con Windows. Dicen, no, quiero trabajar con Linux, pero conozco C Sharp. Entonces, puedes decirle, ok, puedo seguir trabajando con las mismas herramientas que ya conozco y también puedes presumir y decir, mira, en mi tocó aprendí a hacer esto y ya, no dependes de un asistente, de un crear asistente nuevo, siguiente, entonces ya no te vas por ese lado, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que .NET no es exclusivo de Windows. Antes probablemente sí lo era, pero ahora ya no. Ahora, lo único que sí no está en Linux es el mismo IDE, ¿no? Como tal, el Visual Studio. Ese sí sigue siendo exclusivo de Windows, pero básicamente el código es exactamente lo mismo. Ahora, si ustedes han visto que yo lo he escrito rápido, es porque también tengo el ReSharper que me ayuda de cierta manera, que no tenga que estar perdiendo tiempo, que si el, tal clase o tal interfaz tengo que especificar sus use, ¿no? Es una pérdida de tiempo que puede ser tonto, pero que como hemos visto en una hora prácticamente tenía que traer todo el proyecto. Y miren, mi cabeza esto. Entonces, esto también, claro, depende mucho de la práctica. Varias veces Perdone, sí me he equivocado, una pregunta, perdone que pregunte mucho. no te Eh, preocupes. Mire, yo he trabajado hace muchos años, muchos años con Visual Studio, ¿no? Y Ujú. había algo llamado Crystal Report, que se ponía ahí, Ya. y tú podías crear los reportes con la base directamente. Entonces, no sé cómo lo manejan en el lado del API. Uno puede también crear un reporte y lo Yo te hace. recomendaría que no dependas de esas herramientas. Lo más práctico es trabajarlo con HTML. Así de simple, un HTML plano con CSS. Puedes crear todo tu reporte y ya tú decides dónde va cada elemento, si tienes que poner alguna imagen, si Sí, tienes que sino que es más colocar. fácil cuando tú haces un drag and drop de los elementos Por y supuesto. tienes facilidades de hacer pivoteos y poner cosas así, ¿no? Son Entonces, soluciones, son soluciones. Ya, si tú quieres algo mucho más avanzado, tendrías que ir con una herramienta de pago. Pero Crystal Reports ya es una herramienta bastante vieja, que sí, ya por eso sí le no se digo usa. que ya hace Ujú. años que entonces yo quería saber eso, si se podía implementar Crystal Report o algún reporteador dentro de esta solución para poder crear los reportes, porque he visto bastante videos en YouTube donde algunas personas cogen, hacen los reportes, los hacen bytes y los pasan por el API, pero a veces la creación de los reportes es un poquito compleja, ¿no? Amerita tiempo, estética y hacerlo en HTML a veces también toma más tiempo que usar una herramienta especial. Mira, en mi experiencia personal te voy a decir que es más fácil hacerlo con HTML que hacerlo en el mismo Crystal Reports, porque va a llegar un momento en que vas a tener que implementar de repente una solución parecida y no vas a tener la posibilidad de usar Crystal Reports. Entonces, si tú te acostumbras demasiado a una sola herramienta, entonces dices, ¿ahora cómo lo hago? Y te puedes perder, te puedes frustrar, te puedes amargar, y a mí me ha pasado personalmente. Entonces, ¿qué pasa si lo haces en HTML?
Al principio sí, puede ser un trabajo duro, pero después una vez que te adaptas y lo vas a hacer tan bien que luego, por ejemplo, como te digo nuevamente, yo he trabajado con freelance de otros clientes que me dicen, quiero hacerlo en Linux, voy a depender de que está repo. Como HTML es agnóstico del sistema operativo, funciona tal igual como lo hice. Entonces usted Entonces es más fácil. crearía el HTML dentro del API, aunque no sea el API una naturaleza, se puede decir. eh, Lo que pasa es que el API ya puede crear un archivo y mandarlo como response. Y ya luego la aplicación web o el cliente interpreta ese archivo y lo abre. Así de simple. ¿Te ya, das pero el cuenta? O sea, no HTML es hacerlo necesario. muy estático y pasarle la data que viene de la base, Correcto, es, correcto, así cálculo- es. es Ajá. complejo. ¿Me entiendes la idea? Ok. O sea, al inicio puede parecer un poco de trabajo tener que hacerlo, pero una vez que lo haces, vas a ver que es satisfactorio. ¿Y usted qué herramienta recomienda ahí? O sea, para hacerlo como HTML dentro del API. Puedes usar plantillas y luego reemplazar, o en todo caso también puedes hacer, hay algunas herramientas que son de pago, pero que tienen esa funcionalidad. Por ejemplo, tienes DevExpress, es un poco cara, pero vale la pena. Al final tú se lo puedes cobrar al cliente, así yo hago, cuando yo tengo que trabajar. O en otras ocasiones puedo utilizar, por ejemplo, para envío de correos con datos que se reemplazan, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo utilizar SendGrid. SendGrid tiene un montón de plantillas en las cuales tú armas así a través de un drag and drop y dices, ok, quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Puedes hacer un diseño o puedes mandárselo a una persona experta en UX, en UI, y simplemente reemplazar los datos. Y ya está. Muchas gracias. Entonces, recomendaría que quizás por ahí podamos conversar por Twitter y yo puedo ahí pasarles los links, quizás, ¿no? El tema del proyecto, ¿no? Que acá estoy viendo un montón de preguntas, temas del proyecto, qué es la fuente, qué es el video. Lo pueden solicitar al correo cursos@mitocodenetwork.com, ¿ya? Así se los recomiendo encarecidamente para que puedan tener esa información en la mano. A ver, acá hay una pregunta de John Alexis. Hola. Hola, buenas noches. Sí. Tengo una consulta. Con respecto a cuando uno está trabajando microservicios, uno por lo general siempre utiliza, y cuando son aplicaciones empresariales, por lo general uno siempre utiliza arquitecturas hexagonales y patrones como CQRS, pues para todo lo que es el tema de las buenas prácticas, pues o recomendaciones que da hasta el mismo Microsoft. En ese caso, cuando yo quiero bajar ese token, esa capa de dominio, ¿cuál sería la forma recomendada? Porque a la final, pues yo esa responsabilidad no se la estoy dando al front, sino que dentro de un récord, cuando está, él simplemente me pasa la data que necesito y el usuario o extraer cierta información del token, pues ahí en ese momento ya el récord ya no está completo porque necesito entregar el resto de información y el récord al ser inmutable, pues yo no lo puedo manipular más. Pues yo he tenido No te pensado confundas. como, entonces ahí como, o sea, ¿cómo sería la buena práctica de bajarlo hacia esa capa de dominio y sacar ese token y poderlo entregar? Ya, tranquilos. Acá creo que nos hemos ido por la tangente, pero te voy a aclarar cómo funciona esto. Lo que pasa es que record, ya, lo que figura acá, es un tipo de clase. No estamos acá hablando de patrones de arquitectura, y no, simplemente es una clase que sus propiedades ya simplemente no tienen un set. Es la única diferencia. Entonces, es como que tú crees una clase y tengas un set. Así de simple funciona. Es más, yo lo puedo acá crear. Vamos a ponerlo así. Ok, esto Sí, es una clase. ¿Ya? Olvídate de esto de construct, ¿ya? Este es básicamente, este es un récord, una clase con otra sintaxis, nada más. Solo que para ahorrar tiempo en hacerlo, lo hice como un récord. Acá dice public class, pero si yo pongo otra, entonces esto es más simple de leer porque al final tenía solo dos parámetros. Entonces no necesito también el consultor y todo eso. Y esto no necesariamente está en la capa de dominio, como les digo, esto es un DTO. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con el dominio. El dominio vendría a ser esta parte de acá, por ejemplo, de película. Porque acá sí tengo la información, acá decido qué paso y qué no paso, pero los tokens, ¿no? La respuesta, en este caso de usuarios, ¿ya? Eso simplemente devuelve un texto así de simple. Yo lo puedo tener, claro, en una capa, ¿no? En otro DTO de salida, ya que me permita tener ese texto que yo copié, que es este de acá. Creo que ya se cerró, del JSON Web Token, ¿no? Eh, ya eso yo lo recupero en el front y hay muchas prácticas para llenar, ¿dónde guardas ese token? Pues ese token puedes grabarlo, por ejemplo, en un session storage,
o de repente lo puedes grabar en el local storage del navegador para que lo conserves, dependiendo de cuánto dura tu token y también dependiendo del escenario en que lo quieres implementar. Supongamos que estás haciendo un ERP o un sistema, no sé, de ventas, no vas a esperar que el usuario se deslogue cada rato, ¿no? Entonces, lo más lógico sería ahí que puedas guardar, por ejemplo, la sesión, ¿no? En un session storage en el navegador, que ya lo recuperó de un servicio. Entonces, el servicio únicamente tiene que recibir las credenciales. Lo ideal es que esto se encripte, como les digo, es únicamente por temas de ahorro de espacio y tiempo. En este webinar lo hice así. Pero lo ideal es que el password, esto no pase como texto plano directo en algo que alguien podría interceptar y ya sabe el password. De ¿Te das acuerdo, cuenta? lo que me refiero es en cada endpoint, yo necesito sacar el usuario que me está llegando logueado. O sea, por ejemplo, en el ejemplo que colocabas ahorita de crear la película, ¿cierto? Entonces tú creas la película y ese request viene con un token. El token. Por eso te digo, ese Correcto. token debería estar guardado en el navegador. Eso es una práctica. Ahora, también lo puedes guardar en una cookie si quieres, pero que son más No, pero vulnerables. no hablándolo a nivel de front, sino acá a nivel de .NET de backend, porque No, no, al no. final Un en el token request él nunca, llega. ya, el Él token llega. yo te recomiendo nunca lo persistas. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que tú persistas en la base de datos. Imagínate que yo tenga que estar guardando en una tabla, ¿ya? El token de la autenticación. La autenticación cambia. Mira, vamos a hacer algo, una prueba súper rápida para que ustedes vean por qué no deberías guardar el token. Mira, yo me voy a probar la autenticación, voy a volver a copiar esta parte, ¿ya? Y como el token tiene una fecha en la que se crea, ¿ya? Una fecha y hora, entonces miren estas letras y vamos, por ejemplo, acá, mira cómo termina, G-O-4. Entonces, si yo vuelvo a loguearme, esto cambia. Si me vuelvo a loguear otra vez cambia. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy peligroso, ¿ya? Que en tu aplicación tú guardes ese token, lo persistas. Esto no debe persistirse en una base de datos. Eso a lo mucho se tiene que persistir en el usuario que se autenticó. ¿Entiendes? Entonces, acá no te preocupes, no tengas que hacerte un mundo y decir, oye, ahora con este patrón, ¿dónde lo guardo? ¿En qué parte lo debo guardar en la base de datos? Porque si tú lo guardas, imagínate que alguien tuviera acceso a ese mismo token. La idea del token es que esto tiene que ser por usuario. Entonces, si yo soy el mismo usuario admin y me quiero loguear desde otro navegador, debería tener otro token, no el mismo. ¿Entiendes? Entonces, en los claims, yo podría añadir de repente la IP o podría añadir de repente el ID del navegador, no sé, el nombre, qué sé yo. Entonces, ese es el mundo ideal, ¿no? Acá esta es una prueba muy sencilla porque básicamente en una hora he tenido que hacer esto. Lógicamente, en el mundo real nadie programa un app en una hora, ¿no? Eso quiero que entiendan. Vale, gracias. Perfecto. Muy bien, bueno, veo que ha habido bastante participación. Algunos están haciendo preguntas de Java. Me van a disculpar, sinceramente, los ruego de todo corazón. No conozco Java, así que no te podría decir si tal herramienta de Java es mejor que la de .NET o de cuál es más rápida. No sabría decirte. Eso sí, les soy bastante honesto. Pero podrían buscar, claro, información en internet y cuál. Ahora, entrar a ese debate que Java es mejor que C Sharp, o que Java es más rápido, que Java es más fácil, o que de repente en Python lo hago más rápido, eh, cada lenguaje de programación tiene un objetivo. Así que todo depende también de gustos personales, todo depende también del escenario y de qué herramientas te den para trabajar. Entonces, también depende del costo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ok, no quiero estar utilizando Visual Studio porque no tengo tantos recursos en mi computadora. Quiero programar en el blog de notas con Python o con Visual Studio Code o con Sublime. Pues son bienvenidos a utilizarlo. Así que ninguna herramienta es mejor que otra. Eso sí, quiero aclarar. Bueno, acá tenemos, creo, unas palabras de nuestro coordinador Jaime Medina, así que acá le doy pase para que cuente algo. Jaime. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, hola Eric. Sí, comentarles que pues este lunes 17 de abril estamos iniciando el curso de Netful Stack. Es un curso online en vivo, se va a dictar clases en vivo, así como esta dinámica, pero está orientado desde tocar API REST en .NET hasta su despliegue, su seguridad, como han visto aquí, y también integrarlo con la parte front, que es con Angular. En la parte front se encarga otro instructor, pero se construye sobre el mismo proyecto que están haciendo clase tras clase. Ahora, lo que han visto hoy no es algo básico, ya requiere que conozcan algunos conocimientos previos para que se haya entendido, pero en el curso se parte desde mejores bases, ¿no? O sea, de fundamentos, de temas de
.NET para la parte 7, con API REST, cómo se va integrando la parte de Entity Framework para el manejo de base de datos, y así, hasta ver temas de pruebas, seguridad, expandir mucho más este tema de la seguridad, el despliegue, y pues por último la integración con Angular, ¿no? Que también se va a construir la parte front. Toda la información la pueden encontrar justo en ese link que estoy dejando en el chat, y pues cualquier consulta estamos pendientes ahí también en el chat en vivo de la página. No sé si tienes algo más que agregar, Eric, ya para estar finalizando. Bueno, no. Más bien ha sido un gusto participar de este webinar, de que la gente pueda hacer sus preguntas. Lamentablemente no ha alcanzado mucho el tiempo para responder todas, porque bueno, no estamos en clase. Normalmente en clase sí respondo todas las preguntas. Con esto no quiero decir que, tienes que comprarme exactamente que lo hagas. Bueno, en realidad sí, pero eh, que vean que esa es la dinámica. Así se maneja, ¿no? Entonces, tenemos una enorme ventaja con respecto a cursos, por ejemplo, grabados de cualquier otra plataforma, ¿no? Incluso yo lo podría comparar con Udemy. En Udemy tú puedes comprar un curso, tú lo sigues, claro, pueden tener muchísimas horas de estudio ahí, pero las preguntas al profesor son asíncronas. Entonces, en algunos casos el profesor no te contestan, probablemente sí, probablemente no. Entonces, podría ser una diferencia. En cambio, en vivo es otra cosa, porque es más, yo puedo cometer errores y automáticamente los puedo solucionar, o bien de repente no los puedo solucionar y le digo, chicos, los voy a resolver en la siguiente clase. Pero siempre les voy a mostrar cómo resuelvo los errores. De esa manera, ustedes tienen un escenario más real que lo que tendrían en un video editado, que probablemente una persona se tomó el tiempo de grabarlo en 2 horas, pero al final, recortándolo y quitando los errores o los tiempos de carga, termina haciéndolo en 1 hora, quizás, ¿no? Entonces, a veces el alumno no ve todo lo que pasa detrás. Entonces, un programador, no somos robots, o sea, somos seres humanos y a veces nos equivocamos. Entonces, esa dinámica permite que nosotros, como MitoCode, hagamos una diferencia con respecto a otras plataformas de estudio. Bien, chicos, bueno, gracias Eric, gracias chicos por la participación y bueno, atentos a las redes sociales porque también esta dinámica se van a repetir de diferentes webinars durante el mes. Mañana va a haber un streaming en YouTube, 7 de la noche, hora de Ecuador, Colombia y Perú, respecto a temas de AWS y Kafka, si no me equivoco. Ya va a estar disponible mañana la información. Es gratuito, va a estar en YouTube, así que atentos a las redes sociales. Buenas noches con todos y Bueno, hay perfecto. un más, parece... no, me parece que ya llevaron el curso previo. Es muy similar en NET 7 y 6, lo que hemos trabajado sobre el desarrollo de proyecto mantiene la misma esencia del curso, ¿no? Así es. Ujú. Sí, es la misma esencia, así que no sería tan necesario. O sea, hay que leer un poco de documentación nomás, pero sí, estoy orientando bastante el curso a tener las nuevas características de NET 7. Y eso es lo importante. Bien, cualquier consulta estamos atentos al chat de la página o al correo cursos@mitoconetwork.com. Muy buenas noches con todos y pues nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Bye.